Junto con saludarles, le damos la más cordial bienvenida a este video educativo sobre equipos de protección personal. Mi nombre es Romeo Mata y quienes me acompañan, Marco Yarzún y Pedro Lewe, todos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Los Lagos. Los equipos de protección personal comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Los equipos de protección personal constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios como por ejemplo controles de ingeniería. La Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en su artículo número 68, establece que las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Requisitos de un equipo de protección personal. Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. No debe restringir los movimientos del trabajador. Debe ser durable. Y de ser posible, el mantenimiento debe hacerse en la empresa. Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. Debe tener una apariencia atractiva. Clasificación de los equipos de protección personal. 1. Protección a la cabeza. 2. Protección de ojos y cara. 3. Protección a los oídos. 4. Protección de las vías respiratorias. 5. Protección de manos y brazos. 6. Protecciones de pies y piernas. 7. Cinturones de seguridad para trabajo en altura. 8. Ropa de trabajo. 9. Ropa protectora. Protección a la cabeza. Los elementos de protección a la cabeza básicamente se reducen a los cascos de seguridad. Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y penetración de objetos que caen sobre la cabeza. Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos y quemaduras. El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo. Para evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada. Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daños que puedan reducir el grado de protección ofrecido. Protección de ojos y cara. Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus ojos dispondrán de protección apropiada para estos órganos. Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares serán fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de dichas sustancias. Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas resistentes a impactos. Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras provistas de filtro. También puede usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos de partículas. Protección para los ojos. Son elementos diseñados para la protección de los ojos y dentro de estos encontramos contraproyección de partículas, contra líquidos, humos, vapores y gases, contra radiaciones. Protecciones a la cara. Son elementos diseñados para la protección de los ojos y cara. Dentro de estos tenemos máscaras con lentes de protección. Están formados de una máscara provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos. Protectores faciales. Permiten la protección contra partículas y otros cuerpos extraños. Pueden ser de plástico o transparente, cristal templado o rejilla metálica. Protección de los oídos. Cuando el nivel de ruido exceda a los 85 decibeles, punto que es considerado como límite superior para la audición normal, es necesario dotar de protección auditiva al trabajador. Los protectores auditivos pueden ser tapones de caucho o orejeras. Los tapones son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción. Las orejeras son elementos semiesféricos de plástico rellenos con absorbentes de ruido, los cuales se sostienen por una banda de sujeción alrededor de la cabeza. Protección respiratoria. Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados contaminantes presentes en el aire, reduciendo las concentraciones en la zona de respiración por debajo del límite permitido u otros niveles de exposición recomendados. El uso inadecuado del respirador puede ocasionar una sobreexposición a los contaminantes provocando enfermedades o muerte. Limitaciones generales de su uso. Estos respiradores no suministran oxígeno. No los use cuando las concentraciones de los contaminantes sean peligrosas para la vida o la salud.
o en atmósferas que contengan menos del 16% de oxígeno. No use respiradores de presión negativa o positiva con máscaras de ajuste facial si existe barbas u otras porosidades en el rostro que no permita el ajuste hermético. Tipos de respiradores. Respiradores de filtro mecánico, polvos y neblinas. Respiradores de cartucho químico, vapores orgánicos y gases. Máscaras de depósito, cuando el ambiente está viciado del mismo gas o vapor. Respiradores y máscaras con suministro de aire, para atmósferas donde hay menos de 16% de oxígeno en volumen. Protección de manos y brazos. Los guantes que se dotan a los trabajadores serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales los usuarios están expuestos y la necesidad de movimientos libres de los dedos. Los guantes deben ser de talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. No deben usarse guantes para trabajos con o cerca de maquinaria en movimiento giratorias. Los guantes que se encuentren rotos, rasgados o impregnados con materiales químicos no deben ser utilizados. Tipo de guantes. Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se recomienda el uso de guantes de cuero o lona. Para revisar trabajos de soldadura o fundición, donde haya el riesgo de quemaduras con material incandescente, se recomienda el uso de guantes y mangas resistentes al calor. Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante. Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes largos de hule o de neopreno. Protección de pies y piernas. El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos, y contra caídas de objetos. Asimismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. Tipos de calzado. Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes, tales como lingotes de metal, planchas, etc., debe dotarse de calzado de cuero con puntera de metal. Para trabajos eléctricos, el calzado debe ser de cuero, sin ninguna parte metálica. La suela debe ser de un material aislante. Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela antideslizante. Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes, el calzado se ajustará al pie y el tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales por las ranuras. Para proteger las piernas contra las salpicaduras de metales fundidos, se dotará de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes al calor. Cinturones de seguridad para trabajo en altura. Son elementos de protección que utilizan en trabajos efectuados en altura, para evitar caídas del trabajador. Para efectuar trabajos a más de 1,8 metros de altura al nivel del piso, se debe dotar al trabajador de cinturón o arnés de seguridad, enganchados a una línea de vida. Ropa de trabajo. Cuando se selecciona la ropa de trabajo, se deberán tomar en consideración los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo. Restricciones de uso. La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento. No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni materiales explosivos o inflamables. Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotada por la empresa mientras dure la jornada de trabajo. Ropa protectora. Es la ropa especial que debe usarse como protección contra ciertos riesgos específicos y en especial contra la manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas y que no protejan la ropa ordinaria de trabajo. Tipo de ropa protectora. Los vestidos protectores y capuchones para los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas u otras sustancias dañinas serán de caucho o goma. Para trabajos de función se dotan de trajes o mandiles de asbesto y últimamente se usan trajes de algodón aluminizado que refracta el calor. Para trabajos en equipos que emiten radiación se utilizan mandiles de plomo. Ventajas y limitaciones de los equipos de protección personal. Ventajas. Rapidez de su implementación, gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos, fácil visualización de su uso, costo bajo comparado con otros sistemas de control, fáciles de usar. Desventajas, crean una falsa sensación de seguridad, pueden ser sobrepasados por la energía del contaminante o por el material para el cual fueron diseñados. Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su adquisición. Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. En el largo plazo presentan un costo elevado debido a las necesidades de mantenciones y reposiciones. Requieren un esfuerzo adicional de supervisión. Consideraciones generales. Para que los elementos de protección personal resulten eficaces, se deberá considerar lo siguiente. Entrega del protector a cada usuario.
La responsabilidad de la empresa es proporcionar los equipos de protección personal adecuados. La del trabajador es usarlos. El único equipo de protección personal que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda la exposición al riesgo. Las tareas en una obra involucran muy variados riesgos que son propios de la actividad. Para evitar lastimarnos, debemos cumplir con las normas de seguridad, planificar cada trabajo antes de comenzarlo y utilizar los elementos de protección personal, que son individuales y nos resguardan de múltiples peligros. Protección de la cabeza. Para proteger la cabeza, debe usar el casco en todo momento. Este elemento de protección individual evita lesiones en el cráneo, tanto por causa de golpes como también por caídas de objetos. También lo protege de choques eléctricos sobre la cabeza, quemaduras y el contacto con sustancias corrosivas. El casco está formado por dos partes, la cubierta exterior y el arnés interior. Hay un espacio entre el arnés y la cubierta que evita que su cabeza reciba el impacto de un golpe. El arnés se ajusta para adaptarse a su cabeza. Para verificar que el casco está correctamente colocado, basta comprobar que no se cae cuando movemos la cabeza. Si utiliza el casco con el arnés flojo o sobre pañuelos o gorras que no permiten que se ajuste correctamente, está reduciendo o eliminando totalmente la protección. La cubierta externa está fabricada según normas de seguridad y posee fecha de vencimiento. Si el casco está vencido, la protección que ofrece es muy pequeña y hay que cambiarlo. Cuando trabaje en altura o en lugares con mucho viento, debe sujetar el casco con una mentonera para evitar su caída. En una obra en construcción siempre debemos usar casco. Desde el momento que ingresamos a la obra hasta que los oculares se definen de acuerdo con la tarea a realizar y son la manera más sencilla de proteger sus ojos. Estos anteojos generalmente están fabricados con plástico especial transparente, resistente a los impactos. La visión es amplia y poseen protección lateral. Se utilizan para resguardar los ojos cuando trabaja con amoladoras o con discos de corte, cuando pica hormigón o mampostería. En general, debe usar anteojos cuando en la tarea existe el riesgo de desprendimiento de partículas que impacten contra nuestros ojos. Debido a que son plásticos, resultan muy livianos pero también se rayan fácilmente. El anteojo está a su cuidado. Guárdelo en el bolsillo. Evite que se raye. También existen modelos de anteojos oscuros para minimizar el resplandor solar. Los anteojos oscuros no pueden utilizarse en interiores. Su color dificulta la visión. La antiparra es otro elemento de protección ocular que está compuesta por una defensa blanda que rodea completamente los ojos y un visor frontal de plástico transparente. Se utiliza en los mismos trabajos que los anteojos, pero ofrece mayor protección para partículas pequeñas. La protección que brinda este elemento es para toda la cara. Úselo durante el corte con sierras y en todo trabajo que puede generar partículas que impacten contra el rostro. El protector facial está compuesto por un arnés regulable que lo sujeta a la cabeza y una pantalla rebatible de plástico transparente resistente a impactos. Siempre evite apoyarlo en el piso o sobre superficies duras. Para guardarlo, manténgalo colgado en un lugar cercano y limpio. Este elemento tiene dos funciones. Protege los ojos de la energía luminosa que genera el arco eléctrico de soldadura y evita que las chispas lleguen al rostro. Existen muchos modelos de caretas, siendo el más frecuente la careta rebatible con arnés. La tonalidad del vidrio de protección se elige de acuerdo con el tipo de electrodo y el amperaje a utilizar durante la soldadura. Cuando esté soldando, use la careta en todo momento. La radiación del arco de soldadura produce graves daños a los ojos si no están protegidos. El ayudante del soldador también utiliza protección ocular con lentes especiales. También use protección ocular cuando trabaja con oxicorte. En este caso, la protección es dada por una antiparra especial para esta tarea. Cuando suelde en locales con escasa ventilación, protéjase de los gases utilizando protección respiratoria. Los lentes de contacto no son adecuados para una obra en construcción.
Una partícula de polvo puede alojarse entre el lente y el ojo, ocasionando daños lentes recetados. Existen anteojos de seguridad con prescripción médica y antiparras que permiten utilizar anteojos personales debajo del elemento de protección. Los anteojos personales no son un elemento de protección. Algunas tareas de la obra de construcción generan ruidos de elevada intensidad. El uso de martillos neumáticos y eléctricos, la operación de maquinarias y el uso de sierras o discos de corte son algunos ejemplos. Los ruidos intensos dañan paulatinamente el sistema auditivo y producen, con el tiempo, lesiones permanentes. El daño es lento pero inexorable. Cuando somos jóvenes no percibimos cambios. En la madurez se hacen evidentes los problemas auditivos. Siempre que se trabaje en ambientes con altos niveles de ruido, deben utilizarse los protectores auditivos, aun cuando no sea usted quien genere el ruido. Los protectores de inserción tienen forma de tapones que se introducen en el canal auditivo. Hay modelos de material plástico blando y modelos de espuma expandible. Para colocar el tapón plástico correctamente, tire suavemente de la oreja hacia atrás para enderezar el canal auditivo y después introduzca el protector. El tapón de espuma expandible se coloca con las manos limpias. Rote el tapón entre los dedos para reducirlo y luego introdúzcalo en la oreja. Manténgalo en su lugar con el dedo hasta que se expanda totalmente. El protector de copa es de rápida colocación y extracción. Es muy importante que el sellado de las copas de protección sea perfecto para evitar filtraciones de ruido. En algunos casos, el uso de anteojos, el pelo excesivamente largo o gorras impiden el correcto sellado de las copas contra la cabeza. Para resolver estos problemas, pueden utilizarse protectores de inserción en vez del tipo de copa, o también combinar el uso de los dos protectores. El barbijo actúa como barrera de protección para partículas de polvo suspendidas en el aire. Es indispensable usarlo en toda situación donde se genere polvo o se levante tierra depositada. La colocación es muy simple. Se pasa la banda elástica por detrás de la cabeza y luego se ajusta la pieza metálica sobre la nariz. No deben quedar aberturas por las que pueda penetrar el polvo. Un barbijo debería durar una jornada de trabajo. Trate de mantenerlo limpio. No utilice un barbijo sucio, busque uno nuevo. El barbijo no lo protege contra partículas tóxicas ni contra humos o vapores como los solventes utilizados en algunas pinturas. Para estos usos, utilizamos exclusivamente máscaras con filtros. Las máscaras proporcionan una protección respiratoria más completa. Deben observarse los plazos de vencimiento de los filtros. Las máscaras poseen filtros especiales que, según los modelos, sirven para retener partículas de polvo o para retener vapores y gases. Los filtros tienen usos específicos y su aplicación para la tarea debe estar definida por el responsable del servicio de higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de esmaltes sintéticos o de recubrimientos epoxi, los trabajos de pulverización de pintura y todo manejo de sustancias que generen gases tóxicos exigen el uso de máscaras. Los guantes son la forma más frecuente de protección para las manos. Algunos guantes protegen contra cortes, otros contra productos químicos agresivos y otros son aislantes de la electricidad. Los guantes se utilizan para el manejo de materiales que presenten bordes cortantes o que de alguna forma puedan llegar a lastimar la mano por rozamiento. Los guantes de cuero no son aptos para actividades con tensión eléctrica, pues el cuero absorbe humedad y puede ser conductor de la electricidad. Tampoco los podemos usar cuando se manipulan productos químicos líquidos. Los guantes de cuero reducen la sensibilidad de las manos. Si la tarea requiere cierta precisión, debe utilizar guantes especiales de algodón o guantes de cuero de poco espesor. El material con que están fabricados aísla la piel del contacto con los productos químicos, evitando quemaduras químicas o la absorción de tóxicos a través de la piel. Según trabaje con hidrocarburos, detergentes, aditivos químicos, aceites, solventes o decapantes, tendrá que utilizar diferentes guantes. En todos los casos, antes de usar los guantes debe revisarlos y comprobar que estén sanos y que su calce sea cómodo. Si el trabajo abarca tareas con tensión eléctrica, tiene que usar guantes aislantes apropiados. Si un guante aislante se perforó o cortó,
no debemos repararlo con cinta aisladora u otro medio precario. El guante debe ser descartado para el uso. No use los guantes aislantes para tareas en las que pueden verse sometidos a estiramientos, cortes o perforaciones. Los accidentes en los pies son causados generalmente por objetos que caen o ruedan o cuando pisamos sobre elementos cortantes o punzantes. Los zapatos de seguridad más usados en la construcción poseen una puntera que resguarda al pie de los elementos que pueden caer o aprisionarlo. La suela es antideslizante para evitar resbalarnos y su material está reforzado para resistir perforaciones. Para tareas con riesgo eléctrico se utilizan zapatos de seguridad especiales con refuerzos de material no conductor de la electricidad y sin partes metálicas. Si trabaja en contacto con productos químicos o en lugares con presencia de agua, recuerde que el cuero absorbe los líquidos. En presencia de líquidos, use botas de goma. Si además del agua hay riesgo de caída de objetos sobre los pies, las botas deben poseer punteras de acero. El trabajador de la construcción tiene la obligación de conocer las limitaciones del equipo de protección personal y cómo debe usarse correctamente. Si tiene alguna duda, consulte al encargado, al capataz o al responsable del servicio de higiene y seguridad del trabajo. De nuestra aptitud para observar los peligros y reducir los riesgos de accidentes depende la seguridad de todos.